Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy están con nosotros nuestros amigos de MEM Arquitectos. Jorge, ¿cómo estamos? Eric. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, Abraham. Buenos días. Encantado de regresar por acá para ver esta pieza tan fina que tenemos enfrente de nosotros. Platícanos, por favor, ¿dónde estamos? Estamos en la ciudad de Querétaro, en el municipio de Corregidora, y el fraccionamiento se llama Real del Bosque. Es un fraccionamiento con terrenos pequeños. Sin embargo, este tiene una peculiaridad que vamos a ver ahorita que accesemos a la vivienda. El terreno tiene 6 metros de frente, son terrenos con un frente bastante corto. Ajá. Tiene 19 metros de fondo y se va abriendo el terreno. Excelente, se ve muy diferente, ¿no? Muy distinta a las otras casas. Sí, es un terreno irregular, o sea, es un terreno atípico, entonces también era parte de entender el proyecto. El proyecto se llama Enigma y ahorita van a saber por qué. Porque precisamente en un frente chico de 6 metros y el terreno irregular, cuando abran la casa se van a dar cuenta que van a descubrir algo totalmente que no se van a imaginar. Recuerda, ¿no? Estábamos platicando que recuerda esta arquitectura japonesa muy limpia, ¿no? Muy sencilla y también bastante cerrada hacia el exterior, ¿no? Así es, el cliente ya tenía un proyecto para este terreno. Sin embargo, se veía bastante extraño, puesto que tenía un voladito en la parte de arriba, pero como el terreno está sesgado en la parte izquierda, el voladito también como que tenía una inclinación rara en la planta, ¿no? Entonces lo que decidimos fue hacer una fachada pues muchísimo más limpia, que no tuviera ningún volado, más que el pequeño cambio en el acceso, ¿no? Padrísimo. Y en materiales parecía concreto el basamento, pero no, ¿verdad? No, es una cantera, es cantera gris y aplanado y pintura blanco. Es estuco con pintura, lo que es el acabado. En un inicio teníamos pensado que fuera de un color con tonos más tierra. Sin embargo, el fraccionamiento por el reglamento nos pedía blanco de manera rigurosa y optamos por cambiar la arquitectura. De hecho, en un inicio la casa no tenía ni una ventana hacia la fachada. Sin embargo, ya estando aquí en obra y en un día de lluvia, nos dimos cuenta de la vista tan bonita que había hacia allá y que jamás iba a ser tapada por ninguna otra casa, y decidimos abrirle un pequeño ojo a la casa para que pudieran asomarse y verlo. Excelente, excelente, entendiendo el contexto. Buenísimo, pues vamos a entrar. La casa está en venta, ¿verdad? La casa está en venta. La casa está en venta, exactamente, la acabamos de terminar. Hasta el final del video nos dicen el costo. Así es. También queríamos hacer una casa. El terreno es más grande de lo que por lo general son acá. Por lo general son de 114 metros. Este terreno tiene 176. Entonces es un terreno más grande. Pero no queríamos hacer una casa tampoco muy grande, porque también se iba a salir muchísimo del precio de venta de la zona. Pero tampoco podíamos hacer una casa muy pequeña en un terreno más grande, porque tampoco se iba a vender. Entonces es una combinación de ambas para lograr pues un producto que no se salga tanto del precio del mercado, pero que también aproveche el tamaño de terreno, que es de los más grandes en este fraccionamiento. Ah, es de los más grandes, ok. La casa terminó siendo de 180 metros cuadrados de construcción. Muy buen metraje. Muy buen metraje. Muy buen metraje. ¿Qué tenemos? ¿3 recámaras? 3 recámaras, 2 en planta alta, 1 en planta baja, tomando en cuenta que tenemos una zona de hospitales en la parte de acá afuera del fraccionamiento. De hecho, es parte de la idea que la casa en planta baja no tiene ni un escalón, por si una persona que se decida cambiar aquí y que tenga que estar cerca de los hospitales, pues puede entrar y salir con silla de ruedas.
Por eso no tiene ni un escalón en la parte del acceso. Y pura pendiente. Eso está excelente. ¿Y cómo les va? Digo, esto es un tema más técnico, ¿verdad? Con los guardapolvos, cuando no tenemos estos escalones en el ingreso, ¿no les genera a ustedes a veces problemas con ese tema? Sí genera, hay que ponerle abajo lo que es como una barredora para que no accese el polvo. En tema de agua no hay problema, cuidamos mucho las pendientes. Perfecto. Pero entonces pasa muy bien una silla de ruedas. Genial. Ahora sí que a veces tienes que sacrificar unas cosas por otras, ¿no? Por otras. Sí, así es. Pues te invitamos a pasar a Enigma y conocerlo. Enigma. Me encantó la combinación de los tres materiales, madera, el gris y el blanco. De entrada, esta puerta tiene 2 seguros, precisamente pensando en si quieres meter algún mueble alto o a un mueble largo, perdón, puedes abrir la puerta, ¿no? Aquí nada más tendremos que quitar la maceta, pero esa es la idea, ¿no? Perfecto. De entrada tenemos la escalera lineal, te comunica como en este pasillo y descubres uno de los jardines centrales. Ah, está muy amplio. Es correcto. Y aprovechan para ir sacrificando, ¿no? la diagonal. Exacto. Justo donde el terreno tiene más sesgado el ángulo, aprovechamos ese espacio para meter el jardín. Este jardín central parte de lo que es el área, digamos, privada, que la tienes del lado izquierdo, y este sería el área social. Entonces, acá está la recámara. Es correcto. Y la recámara ve al patio. La recámara ve al patio. Ok. Bonita combinación aquí de los materiales. Y llegamos al área social. Es correcto. Muy amplia. ¿Cuánto mide esta pieza? Pues el terreno va abriendo 20 metros. Han de ser como 12 metros, yo creo. 12 metros. ¿12? Sí, pero está muy amplio. Si te fijas, comedor y sala, está comunicado perfectamente. Perfecto, sí. Sala, comedor, cocina en una sola pieza, abierto hacia 2 patios. ¿Y cómo eran las restricciones? Porque aquí este patio no mide 3, ¿no? Mide como 1,5 metros. Nos pedían 2 metros en la parte de atrás, sin embargo nos permitieron apañarnos a lo que dejaron los vecinos en la parte de la parte de atrás. Atrás ya no es como zona del fraccionamiento, entonces ya teníamos una construcción que nos tapaba un poco la entrada de la luz en esta parte. Por eso optamos, en vez de dejar un jardín en la parte de atrás, optamos por un jardín en la parte del centro, pues para no tener que ver precisamente hacia esa zona, y dejamos pues el jardín de la parte de atrás como un jardín un poquito más escultórico, más de vista, más que tanto el jardín social de la casa. Vale, y estoy viendo que ¿esto es herrería o es aluminio? Ya no entendí. Es aluminio. Pero estos son fijos, ¿verdad? Son fijos. Son fijos y la puerta, digamos que abre es esta. La idea es abrir las 2 puertas. Y ahí tienes ventilación cruzada. Ventilación cruzada. Que para el clima de Querétaro últimamente está haciendo más calor, ¿no? Sí, muchísimo. Esto está muy bien. Seguimos generando los remates visuales. Aquí uno de los principales es este remate visual, que tenemos una yuca, que era cuando entrábamos. Entonces, la idea es como tener estas esculturas, ¿no? Este patio escultórico, entonces el remate visual de la yuca. Y juegan también con este blog que lo hemos visto mucho en este viaje en Querétaro. Estos blogs, ¿cómo les llaman? Cara de piedra. Cara de piedra. Cara de piedra. Ajá. Sí, así es. Está muy de moda aquí en la región. Da pues bastante, da buena textura, da buena luz y da buen juego de sombras, y precisamente por eso quisimos acentuar con algunos elementos como esas pequeñas ventanas que tenemos para generar iluminación muy indirecta en lo que es la piedra. De hecho, toda la casa tiene iluminación indirecta, casi no tenemos salidas en lo que son plafones, casi todos son arbotantes, un poquito también lo que tú haces en tus casas, Abraham. Está padrísimo, ¿no? Es una luz muchísimo más difusa, menos directa. Más cálido. Más cálida. Y este es el cuarto de lavado. Es correcto, es el cuarto de lavado. Perfecto, ¿no? Si quieres tender algo, pues tienes ahí un pequeño espacio atrás de este muro donde no se ve.
Y aquí tienes el lavadero y el boiler. Ah, ok, buenísimo. Rim, una marca. Ah, estos patios de piedritas con cactus son muy bonitos. Exacto. Ahí también ya colocamos la escalera marina. Eso también por el tema de ahorita que está en venta, no darle tanto mantenimiento también al pasto o demás, ya si el cliente quiere meterle su pastito. Claro que luego eso es un problema, Es ¿no? un Si se problema. tarda 6 meses, son 6 meses de venir a regar. Sí, así es, de venir a regar. Y además, por la misma orientación que tiene la casa, no le iba a dar tanto sol. Sí, este pasto iba a ser difícil de que se diera, entonces también. No, estuvo muy padre, estuvo muy bien que tuvieran esta posibilidad, ¿no? De 2 metros, 1,5 metros de jardín posterior. Sí, y aprovecharlo, porque es dentro de una restricción y pues tampoco queríamos que fuera un espacio muerto. Entonces se aprovecha para hacer un espacio escultórico y le dimos principal jerarquía al jardín central, que era lo que queríamos, ¿no? Que está grande, ¿verdad? ¿Cuánto mide? ¿Como 3 de ancho? ¿Cuál? El patio del jardín central. Sí, como 3 de ancho. Realmente el patio surge del desarrollo de la escalera. Hasta donde terminó la escalera es hasta donde llegó el patio. Que también la escalera tiene ahí un aprendizaje. La rampa, creo que es la primera vez que vemos que absorbe el dibujo, ¿no? de los escalones. Realmente en esta casa fue mucho ver tema de cómo hacer que se viera fino el diseño sin meter tanto dinero. De hecho, omitimos muchas puertas. Por ejemplo, no metimos puerta en el cuarto de lavado. Hicimos como esa trampa de dar la vuelta o dar el recorrido para ir omitiendo algunos elementos y poder ahorrar un poquito para que la casa pues tampoco subiera tanto de precio, ¿no? Lo que sí le vamos a hacer un pequeño upgrade es a la cocina. Vamos a meterle más muebles en la parte de arriba, ahí donde tenemos los gabinetes. Claro, puede ser positivo, ¿no? Para la venta. Para la venta, sí, ¿Está fue padre? una cocina un poquito más grande. La cocina es de madera de pino. Es de madera. Madera, color natural. Hace muy bonito contraste. El piso es porcelanato, ¿verdad? Porcelanato. Son porcelanato. Es buen detalle, ¿no? Esta franja del bloque cara de piedra. Prácticamente le da la vuelta, bueno, a la mitad de la casa, ¿no? Sí, parecería que también iba a dar la vuelta para acá, ¿verdad? Sí, hubiera sido un buen detalle que no metimos. Sí, como que ya decir todo. Viene también, que digo, obviamente le quitaría algo de luz, pero está bueno también. Sí, en esta casa fue un reto cuidar mucho el presupuesto, también de no salirnos, porque también estábamos en un precio de venta, ¿no? Aquí tenemos un baño completo. Aquí indicarles que ahorita decidimos no meter los canceles, el cliente decidió meterlos hasta que se venda la casa y va a meter templados, ¿no? En las regaderas. Igual todo lo estamos manejando también con estos arbotantes que están en toda la casa. Y los arbotantes no son de línea, también mandamos cortar una plaquita para ahorrar ahí un poquito, ¿no? Excelente. Una plaquita ahí cortada con el arbotante tradicional de cerámica. Y funciona muy bien, ¿no? Se ve bastante bien. Sí, es correcto. La regadera con mucha luz, una iluminación por acá cenital. Y esta ventana que no la vemos desde la fachada, ¿verdad? Está oculta en el ingreso. Está oculta, exacto, para mantener privacidad y tener la ventilación. Buen detalle. ¿Estas cómo las hacen? ¿Con la estructura de acero? Es una estructura exactamente de herrería y luego ya ponemos la madera. Tratamos de que las puertas, toda la barra, o sea, como que tuviera el mismo lenguaje. Si no, van dialogando. Y llegamos a la recámara en planta baja. Y una de las características que tiene es que al conectarse con el patio central, lo que queríamos cuidar eran las vistas, como comentaba Jorge. Si se fijan, las ventanas están cruzadas con la idea de que tampoco tengas visual directamente con el otro espacio y que tengas cierta privacidad. De cierta forma, este ángulo te tapa de que no tengas la visual directa con el comedor o la sala, ¿no? Ahorita esta se quedó pensada como si fuera, ahorita por tema de pandemia, que está también muy de moda, también podría ser una oficinita, un estudio en planta baja, con
salidita, tu terracita, que pues te queda bastante cómodo y alejado de tus zonas sociales de la casa, por si quieres trabajar pues en silencio. Y está de buen tamaño, ¿eh? O sea, sí tiene... De ancho, ¿qué tiene? Como unos 350. 360. Por lo general manejamos módulos de 60 centímetros en casi todas nuestras casas. Entonces nos vamos 360, 420, 480. Ah, este patio y ese árbol también. Esa es una acacia verde. La idea es que crezca como las de las otras casas que copa visitaste empieza a abrir, ¿no? hace 6 meses. Crece muy rápido, no genera tanta raíz, no tira mucha hoja. Entonces, dentro de unos 6 meses ya va a estar, yo creo que a la altura de las ventanas de la planta alta. Que es parte de la idea que la copa sea como parte de la visual de las ventanas de arriba, ¿no? Y el juego que hacen de este corte en el enjarre es más por un tema también plástico, ¿no? De esta geometría. Sí, así es. Pero se ve muy bien. Cómo va dando la vuelta. De hecho, el fraccionamiento nos pedía meter teja. Entonces, pues la metimos en la recámara. Sí tiene teja, pero aprovechamos pues el cambio de altura que genera la misma teja pues para aprovecharla en la recámara y también para que no se viera en la fachada, porque como tiene 6 metros la casa nada más de frente, se veía medio raro. Ok. Sí, tenemos una fachada pues relativamente chica, ¿no? Por eso el concepto de enigma es como descubrir una casa que no te imaginas, ¿no? Dices, a lo mejor es una casa muy pequeña, pero en realidad es más grande de todas las demás casas que están en este fraccionamiento. Padrísimo, ¿no? Este patio es cierto, no te lo imaginas, pero para nada. Y la dimensión, ¿no? El terreno, o sea, empieza en 6 y termina 12.50. 12.50, no, hombre, se abre muchísimo. Aquí se puede ver. Y abre 20 metros más o menos. Es una buena lección de cómo se debe de resolver, ¿no? Una diagonal tan marcada. O sea, aquí no fueron, porque la otra estrategia hubiese sido rellenar, ¿verdad? Y hacer como líneas rectas, ir cuadrando espacio por espacio, pero se sacrificaría. Se sacrifica mucho terreno, ¿no? Sí. Y es meter doble muro. Y es meter doble muro. También parte de este muro, aquí sí hicimos lo que no se hizo de este lado, que era que el muro, digamos, exterior estuviera en el interior. Entonces todo este muro se ve padrísimo desde que estás parado, digamos, en la sala, porque se intersecta, ¿no? Lo vas viendo. Ajá. Exactamente. Cómo te va dando la vuelta. Y había que cuidar mucho el tema del costo también, porque esta casa tiene más metros de fachada, que el costo de fachada pues también impacta en el precio de una vivienda, no nada más el costo en planta, digamos, sino el costo de fachada. No es lo mismo tener fachada lateral, frontal y posterior, que tener en este caso frontal, posterior y aparte pues todo esto en el centro, ¿no? Claro, son muchos metros de... Muchos metros de aplanado, de pintura y de ventanas y... Es cierto, es cierto. Tenían que jugar muy bien a equilibrarlo. Ok, aquí hay un juego bonito del vestíbulo también, ¿no? Esta losa que te compacta y ya después se abre la doble altura de la escalera. En la escalera queríamos también tener mucha iluminación, entonces tenemos un domo como tipo cielo, ¿no? Para tener iluminación. Si se fijan, igual es una casa con una fachada relativamente cerrada, pero en el interior hay mucha iluminación. Esto también porque la fachada es oriente-poniente en el terreno, entonces no es nada favorable. Por eso también el patio central nos ayuda para que con el mismo volumen de la casa nos tape la entrada de luz y de calor en la vivienda. Sí, inicialmente, los que nos han seguido, que estuvieron en el concurso de renders de MEM, esta casa fue una de las que pues, concursó, ¿no? Y de hecho creo que el ganador de esa edición ganó con el render de esta casa, perdón. Y la fachada era cerrada. Ahorita explicamos por qué abrimos una ventana, le abrimos un ojo, porque la verdad es que ya estando aquí nos dimos cuenta de esa visual que pues, la verdad sí valía la pena, ¿no? Entonces ahí hicimos un pequeño cambio. Vamos a verla desde arriba, buenísimo. Sí.
De entrada en la escalera sí quisimos aquí sí remeter el zócalo. Por lo general lo hacemos en todas nuestras casas, pero digamos por tema de costo, ahorita esto solo lo hicimos en la escalera. Esto para que se aprovechara bien el espacio de circulación. Tenemos 1 metro de ancho en la escalera. Nosotros en nuestras casas tratamos de aprovechar todos los espacios, ¿no? O sea, dejamos el mínimo de circulación, digamos, funcional, pero sí tratamos de que no haya espacios muertos, ¿no? Entonces, aprovechar todo al máximo, optimizar. Aquí no nos interesaba mucho ver hacia la parte de atrás, entonces lo que sí ya tiene muy bonito que es un terreno atrás, tiene unos árboles bastante agradables, por eso las ventanas están a partir de 1,40 m. Para no ver el muro también. Para no ver hacia abajo, pero sí ver las copas desde los árboles. Es correcto. Si vienes subiendo de la escalera, igual cuidamos los remates visuales. Cuando vienes subiendo de la escalera, lo que ves es las copas de estas palmeras, ¿no? Pero no ves el muro del vecino. Pasamos a las recámaras secundarias, pasamos por este vestíbulo, en donde, pues bueno, igual, de nuevo, remate visual. Tenemos hacia el jardín central, que la idea es, como te habíamos comentado, una vez que crezca el árbol, la copa del árbol, aquí la vamos a empezar a poder ver. Genial, sí, ¿no? Le va a dar mucho equilibrio al patio. Y aquí tenemos esta pestaña que sale del muro, que precisamente nos bloquea la vista a la recámara principal. La idea es que tampoco tengamos cortinas en esta zona. Ah, ok, es para eso. Sí. De este modo no se alcanza a ver hacia la recámara principal, se tiene vista hacia el patio, y de la recámara principal también se alcanza a ver el patio y nadie los ve. O sea, no es necesario que metan cortina a reserva de que quieran bloquear la luz, ¿no? Excelente, sí, me preguntaba, ese gesto también medio de leorreta, tiene sentido. Llegamos a una de las recámaras secundarias. Y este era justo donde estábamos viendo esta visual, donde estábamos aquí parados. Y dijimos, no, tenemos que aprovechar esta vista, porque incluso sabíamos que ya no iba a haber construcción. Entonces, pues sí te mantiene una vista franca, que la verdad, aquí los atardeceres son muy bonitos. Entonces, la verdad es que sí optamos por dejarle esta entrada, digamos, de luz y de vista. Aquí la idea es explicarle al que compre la casa, es que lo ideal es hacer un mueble cabecera en esta parte para que la cama quede completamente ortogonal hacia la televisión. Precisamente para absorber esta parte, un mueblecito bajo puede quedar bastante agradable, ¿no? Excelente. Claro que en el lado corto tendremos como 320, pero en el lado largo son como 450. O sea, es una buena recámara. Entonces tienes tu closet. Sí, procuramos que en todas las casas que hacemos, aunque sean pequeñas, pueda caber en cada recámara, aunque sea una cama king size, es importante. Sabemos que en las recámaras secundarias quizá metan matrimoniales, entonces eso amplía mucho más el tamaño de la recámara, ¿no? Y de nuevo, igual, comentar lo de las vistas, igual las ventanas, si te fijas, están cruzadas para no tener como contacto directo una con otra, ¿no? Ahí vemos la puerta de la recámara principal, pero no vamos a ver la cama, ¿no? La cama, ¿no? Se mantiene cierta privacidad. También fue interesante que no tocara el elemento, ¿no? De ustedes. Ese es el muro del vecino, me imagino. Ese es el muro del vecino, exactamente. Hay por ahí un trabajo muy al límite. Sí, de hecho esa fue coincidencia, ¿no? Eso sí fue coincidencia aquí en obra. Que no tocara, genial. Y este es el baño de esta recámara. Es correcto. Ok, pues ya. Y es de nuevo el mismo concepto. Y nada más faltaría el templado de la regadera. Las cubiertas de madera. Está muy bien, tiene muy buena luz natural. Con esta ventana que ve hacia el frente. Ve hacia el frente, pero no se ve en la fachada. Es cierto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? El muro de la fachada tiene como una pequeña extensión que nos tapa
lo que es el domo del baño de la planta baja y esta ventanita. Y además oculta la bajada de la instalación de gas para que no se vea el tubo en la fachada. Ya ves el tubo. Sí. Aprovechamos justo la forma del terreno para ocultar. Ok, es cierto, es que no es el bloque sólido, tiene como una... De hecho, cuando está prendida la luz del baño, se ilumina como ese nicho que queda. Padrísimo. Sí, en la noche se ve muy... es otra casa, ¿no? Es una casa, como tú dices, como tipo japonesa, pero con esta iluminación se ve muy bien. Y la principal... con el techo inclinado. Exactamente, como decía Jorge, como teníamos que meter teja, aquí aprovechamos en meterla en la recámara principal, precisamente para ganarle altura. De esa forma juegas que la recámara principal se vea más amplia. Igual tenemos ventilación cruzada, que es la ventaja que nos dan los patios, ¿no? Los patios tienen miles de años que se usan desde todas las civilizaciones, y pues los hemos dejado usar un poco, pero son muy buenos, tienen su razón de ser también. Está muy bien. Tienes toda la intimidad y aquí hay luz, ventilación y hay buen espacio. O sea, ese muro cabecero mide un poquito más de 3, ¿verdad? Sí, te cabe una cama king size perfectamente. Perfecta. Y en el otro sentido, ¿qué habrá? Como 4. Han de ser como 420. 420, ¿no? Nos vamos en módulos de 60 por lo general. Ya. No, está genial. Y sin puerta, que esto también me gusta. Y entonces jugamos un poquito con lo que es la barra de lavabo, que incluso aquí como lo pensamos, en vez de meterle 2 lavabos, lo que estábamos pensando aquí era como aquí puede estar maquillándose, aquí alguien puede estar lavándose los dientes, ¿no? Tienes privacidad en el WC, aquí sí metemos puerta, la regadera y el WC. Muy bien, ya separados en cabina. La regadera de ducha. Con su ventilación. ¿Y el vestidor? De ambos lados, muy bien. Sí, en realidad por eso te comentamos que la casa se ve muy pequeña por fuera, pero por dentro es una casa muy amplia. Es una casa muy amplia, sí. Sí, quisimos aprovechar todos los espacios posibles, o sea, no quisimos dejar espacios muertos. Entonces, para nosotros era importante sacarle el mayor provecho al terreno. Luego, estos terrenos irregulares tienen eso, ¿no? Que por estos ángulos sesgados que tienen, luego se desaprovechan muchos espacios al tratar de hacerlo ortogonal. Entonces, nosotros sí quisimos como tratar de optimizar todo al máximo. Total, y este gesto también está... Sí, exacto. Está Espacio bueno. guardado, zapateras, cosas, accesorios para el baño. Incluso, pues bueno, ya cuando se compre la casa, tienes estos espacios abajo donde también se puede hacer algo, ¿no? Ahorita pues ya no se metió por tema de presupuesto, porque también nos queríamos pasar de, digamos, un costo de venta competitivo en la zona. Genial. Pues ahora sí creo que ya es momento, ¿no? ¿En cuánto está la casa a la venta? La casa está en 3.600.000. 3.600.000. 3.600.000, 180 de terreno, 100. 180 de construcción. ¿Dónde estamos? Otra vez para las personas, ¿estamos en Querétaro? ¿En qué zona? Estamos en Querétaro, municipio Corregidora. El fraccionamiento es Pedregal de Schoenstatt. Y la ventaja que tiene es que está muy bien comunicado. Estamos a 3 minutos de Libramiento, que te comunica en toda la ciudad, en todo el perímetro. Estamos a 3 minutos de Avenida Constituyentes, que es una de las más importantes de Querétaro. Y estamos cerca de uno de los hospitales pues más grandes aquí en Querétaro, que está a 2 minutos. Por eso parte del concepto ahorita de... Quizá la compra algún médico, alguna médica. Sí, o está pensada a lo mejor para alguna persona ya de la tercera edad. De la tercera edad. O alguna familia que viva su papá o su mamá con ellos y que requieran que vivan en la planta baja, ¿no? O una persona que haga home office, o una ¿verdad? persona que haga tiene su oficina en la planta baja, arriba en esta recámara aquí duermen ellos y quizá tienen un hijo, ¿no?
Entonces... Un adolescente que ya quiera llegar y quiera mayor privacidad en la parte de Y abajo. también el fraccionamiento, o sea, el interior, o sea, tiene seguridad y no son muchas casas, a lo mucho que serán unas 50 casas. Unas 50 casas y tiene su canchita de tenis y tiene su alberquita y su saloncito de usos múltiples. La verdad Entonces, también para alguien que quiera venirse a vivir en una zona tranquila, este fraccionamiento la verdad es que está muy bonito, está muy, muy tranquilo, la verdad es que los vecinos muy amigables, o sea... Excelente. Y para los inversionistas que quisieran contratarlos para construir, más o menos un aproximado del costo por metro cuadrado de construcción. esta casa salió aproximadamente como en 10,000 pesos el metro cuadrado de construcción. Ahorita a lo mejor ya está un poquito más elevado en esta zona y con estos acabados en 10,000 pesos. Ese es un gran número, ¿eh? No, está muy bueno, muy competitivo el precio de construcción aquí en Querétaro. Vale muchísimo la pena. Pues arquitectos, muchísimas gracias por compartirnos esta gran vivienda y vamos a dejar los datos de contacto. Si quieren compartirnos sus redes sociales. Claro. Sí, claro que sí. Estamos en Instagram como mem-arquitectos y en Facebook como memarquitectos. Excelente. Y los vamos a invitar a que se registren en Enobra para que los contacten también por ahí. Y pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias, Abraham. Costo competitivo, o sea, de otras firmas, o sea, se los pudieron haber vendido la construcción en 12,000 pesos metro cuadrado. Más o menos, porque también ya si le metes los templados, que eso va a ser negociable dentro del cliente, o sea, va a decir 3,600,000, pero pues te lo doy así, o le pongo los templados y a lo mejor te lo vendo en 3,650,000, no sé. La parte de arriba de la cocina. Ajá, exacto. Ok. O sea, ya el cliente pues va a empezar a negociar porque se le puede meter un plus. O sea, la ventaja es que dejamos como espacio para los muebles de abajo, o sea, de los lavabos en los baños, también se le puede poner el mueble de baño, entonces, o sea, tiene como para más, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es si nos vamos a ponerle todo eso, entonces vamos a llegar a los 12,000. Llegas a los 12,000. Hicimos una comparativa entre las casas de la zona, tomando en cuenta un promedio de terreno más construcción, y más o menos el metro cuadrado de construcción, ya contando el terreno, andaba como en 18 a 20,000 pesos. Esto salió como en 19,500, más o menos. Ok. El terreno con construcción. Pero si aquí tienes en este terreno 114 y tienes 150 de construcción, y acá tienes 180 y 180 y está el mismo precio el metro cuadrado, te estás dando más metros de terreno, con más metros de construcción, y el chiste es no era irnos como en acabados que fueran tampoco mucho más arriba. También ya le subes un poquito algo y ya te vas completamente arriba. Se siente una casa equilibrada, ¿no? O sea, no se sienten espacios sobrados, desperdiciados, todo está justo. Entonces, no, creo que está bastante bien. Entonces, uno como inversionista, o sea, si quisiera alguien hacer negocio, ¿cuánto le dedica? Vamos a decir que yo llego con ustedes y les digo, este es mi terreno. ¿Cuánto me cuesta contratarlos a ustedes? Primero el proyecto. Ahí tendremos que hacer un análisis en base al tamaño de proyecto y de construcción y de acabados y demás que necesite. Después ver la zona y en base a eso ya sacamos pues más o menos primero un paramétrico de cuánto costaría más o menos el metro cuadrado en esa zona, ¿no? Okay. Y ya podríamos empezar a trabajar acerca de números. Hay que hacer primero una investigación de la zona, cuánto quieres ganar también, porque también hay clientes que quieren ganar pues muchísimo, ¿no? Y hay zonas que sí te lo permiten y hay otras zonas que no te permiten, ¿no? Por ejemplo, si esta casa, si la pones en Cibatá, así igualita como está, el precio de venta la puedes vender en 4,200,000. Ok. Comparado con lo que hay por allá. Y aquí estás súper céntrico de todo, o sea, aquí estás cerca de todo. Entonces mucha gente también quiere a veces vivir así, ¿no? Claro. Buenísimo. Grandes datos, gran aprendizaje en detrás de cámaras. Qué bueno que se quedaron al final de la película.